nuestro cuerpo, referentes a la sensibilidad general, como el tacto, la presión, la temperatura, el dolor, la propiocepción. Y sabemos que esa área, la principal, es el área 312, que hay un área visual en donde se detectan todas las señales visuales que penetran por nuestros globos oculares y que son captadas en los conos y bastones de la retina, van a llegar a las áreas visuales de la corteza cerebral que están en el lóbulo occipital y que son las áreas 17, 18 y 19. Permítanme un momentito. Y entonces tenemos también áreas auditivas en donde van a llegar todas esas señales que se detectan a través del conducto auditivo, a través del oído, que es el área 41, 42 y 22 en el lóbulo temporal, que es donde están. Tenemos un área muy importante, que es el área de Wernicke, que es el área 39-40, que está en el lóbulo parietal, en la parte más baja por arriba, y que abarca una parte del lóbulo temporal y del lóbulo occipital, en donde se interpreta el significado de las frases leídas y de aquellas que ya fueron entendidas, para poderle dar una respuesta, porque cuando yo entiendo lo que me están preguntando o lo que estoy leyendo, ya puedo responder. Cuando menos puedo decir no lo sé, o sí lo sé, pero es porque ya entendí, comprendí lo que leí o lo que escuché. Y hay un área de la memoria de corto plazo, ese corto plazo puede ser de horas a semanas, en donde se involucra fundamentalmente lo que es parte del sistema límbico, una estructura del sistema límbico, que es el hipocampo. Entonces, pues nosotros podemos ver por ahí una gran cantidad de zonas, de áreas que hay en la corteza cerebral, en donde yo podría distinguir, ¿sí?, algunas de ellas, que lógicamente aquí les pongo una imagen que tiene una gran cantidad de números, no es que corresponda a las áreas de estas, no, sino acá en la siguiente diapositiva está qué parte es cada una de ellas. Y por ejemplo, nosotros podemos ver, esta es el área de Wernicke, que es donde se comprende lo que yo escucho y lo que yo leo, que es a lo mejor la que nos falla cuando estamos estudiando. Y esta área de Wernicke pues está en parte del lóbulo parietal, por arriba del lóbulo temporal, y se relaciona también un poco con el lóbulo occipital. Si yo busco otra área, por ejemplo, yo voy a ver que está lo que es el área 11, es el área 312, la que está marcada con el número 11, que es el área somestésica principal. Lo que está con el 10 es el surco central de Rolando, lo que está con el 9 es el área motora primaria, lo que está con el 8 es el área motora secundaria, todo lo que está en amarillo es el área prefrontal. Y entonces yo tengo una gran cantidad de áreas aquí en lo que es la corteza cerebral que tendré que recordar cuando menos las más básicas, las más importantes. ¿Por qué? Porque en esas áreas es donde están las áreas funcionales de la corteza. Yo tengo, esto sería la circunvolución prefrontal. ¿Por qué? Porque aquí estaría el surco central o de Rolando, por eso esta es la circunvolución prefrontal o prerolándica, donde se da el movimiento voluntario. Desde aquí parte, desde aquí están las áreas 4 y 6. Sé que adelante de estas está el área 8, que es la que se relaciona con el movimiento de los globos oculares. Sé que aquí es el área 44 y 45, que es donde está la regulación del habla. Este es el área de Broca. Sé que aquí están las áreas 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, que es donde se elabora el pensamiento, donde está ya la personalidad del individuo, donde está el pensamiento abstracto, el pensamiento crítico, el pensamiento matemático, el intelecto, las funciones mentales elevadas o superiores. Sé que aquí por detrás del surco central o de Rolando está el área principalmente sensitiva, que es la somatosensorial o somestésica principal o área 312. Sé que en esta región del lóbulo temporal está la función de la audición, donde están las áreas 41, 42 y 22, pero también participa el lóbulo temporal en otras funciones, donde hay cierta memoria de lo que yo estoy escuchando. También en el lóbulo parietal hay algunas áreas que tienen que ver con la destreza que tiene cada persona para ciertas actividades. Sé que en el lóbulo occipital están las áreas de la visión y
En algunos casos, pues tendré que ver cómo es la información que llega aquí, si llega la visión de un solo lado, si le llega la visión del lado contrario, si llega la visión de los dos globos oculares, cómo va a llegar esa información a estas áreas. Entonces yo puedo estar buscando esto y si conozco el número de las áreas, bueno, pues lo puedo manejar. A lo mejor a veces no es necesario recordar el número. En este caso, pues al estar aprendiendo, sí los tienen que recordar, pero pues pueden manejar de manera más importante esto de que, pues en la circunvolución prefrontal, motora primaria, después la motora secundaria y después va a estar la del movimiento de los globos oculares. En la región prefrontal, pues la personalidad. En la parte baja del lóbulo frontal, donde está el lóbulo parietal, ahí está el área 44-45, que es el área de Broca. El área 312, somestésica primaria, que va a estar en la circunvolución post-rolándica o post-central, y después una de asociación o somestésica secundaria. Hay áreas de asociación en donde se va a buscar asociar la información sensitiva, la información auditiva y la información visual. Por eso es un área de asociación parieto-occipito-temporal. ¿Por qué? Porque en la región parietal hay sensibilidad general, en la región occipital hay visión y en la región temporal hay audición. Entonces, en esta zona, que es incluso donde está el área de Wernicke, que es el área 39 y 40, es donde se asocian todas estas tipos de sensibilidad para poder comprender. Porque si yo veo algo, y es ahí de donde sale que hay alumnos que son visuales, cinéticos o kinéticos, porque les gusta a lo mejor hacer dibujos, ver imágenes que se lo graban más rápido, o hay algunos que les gustan aquellas cosas que requieren de acción, de destreza manual, de elaboración de algo, de creatividad. Entonces ahí es a partir de todas estas áreas de asociación que hay en esta región, en donde se conjuntan el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Y entonces, pues nosotros tendremos que ir viendo qué es lo que hace cada una de estas áreas. Por eso, cuando ustedes vean, pueden manejar, que es importante que manejen el número del área, pero también en dónde está localizada, qué es lo que hace. Y si ustedes recuerdan, habíamos dicho, lóbulo frontal, fundamentalmente motor. Lóbulo parietal, fundamentalmente sensitivo en cuanto a sensibilidad general. Lóbulo occipital, visión. Lóbulo temporal, audición. Y entre estos tres, parietal, occipital y temporal, está el área de Wernicke, que es donde se comprende el lenguaje, es donde se da parte de lo que conocemos como la inteligencia. ¿Sí? Entonces aquí, pues en este lóbulo parietal incluso habíamos dicho, llega tacto, presión, temperatura, dolor y llega propiocepción. Por eso aquí es cuál es mi posición en el espacio, cómo estoy en relación a las demás estructuras que me rodean. Esto, pues muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero sí les había comentado que el tálamo es una estructura que está interpuesta en las vías sensitivas y motoras, en todo lo que va a llegar a la corteza cerebral. Y entonces en esta imagen, nada más lo que quería yo representar es cómo se proyectan algunos núcleos del tálamo a las áreas de la corteza cerebral. Por ejemplo, esta es un área motora. Por eso tiene conexión con el núcleo ventral lateral. Hace rato hablábamos de esa vía dentro rubro tálamo cortical, que es la que le está llevando información a la corteza de cómo es la posición en el espacio y las modificaciones que se tienen que hacer para mantener esa postura, para mantener el tono, para modificar el tono, para hacer cambios. Y entonces desde aquí, pues nosotros hablábamos, hasta acá se proyecta el núcleo ventral lateral. Hablábamos de que en esta región llegaba la información sensitiva del cuerpo, también llega de la cabeza, entonces por aquí nosotros vamos a encontrar la proyección que tiene el núcleo ventral posterolateral, que viene del cuello hacia abajo. Pero también aquí tendríamos que meter al ventral posteromedial. Yo tengo núcleos en el tálamo que tienen que ver con el sistema límbico, con las emociones, con la personalidad. Y entonces yo me proyecto, ¿sí?, en la región prefrontal. Yo tengo a nivel del pulvinar ahí proyectándose un cuerpo geniculado
medial que tienen que ver con la audición. Pues este se proyecta en el lóbulo temporal. Yo tengo otro cuerpo geniculado lateral que tiene que ver con la visión. Pues se proyecta en el lóbulo occipital. Tengo un núcleo que tiene funciones de asociación auditiva y visual. Y entonces, pues yo lo proyecto en estas áreas, entre la región occipital y la región temporal, ese núcleo pulvinar. Y entonces yo veo cómo el tálamo se proyecta a la corteza para llevarle toda la información sensitiva. Y aquí, pues ya nosotros tendríamos que ver que en la corteza cerebral o los hemisferios cerebrales, que son dos, van a tener cierta manera de trabajar la información que les llega. Y yo les comentaba que tenemos un hemisferio dominante, ¿sí? Pero en términos generales, el hemisferio izquierdo o el dominante se especializa en cierto tipo de información, ¿sí? Y el hemisferio que no es dominante participa en otras áreas. Se ha visto, por ejemplo, que el hemisferio derecho tiene mucho que ver con las artes. La música, por ejemplo, el baile, las cosas que a veces las pinturas, todo eso a veces se maneja más o lo aprecia uno más con el hemisferio derecho. Pero las cuestiones matemáticas, las cuestiones ya de datos, de cifras, de análisis, se hace con el hemisferio izquierdo. Entonces, pues yo tendría ahí muchas formas de manejar las áreas que hay a nivel de la corteza cerebral, pero pues para no perdernos, nada más vamos a hablar siempre de lo que son las áreas motoras, las áreas premotoras, las áreas de la audición, del habla, de la visión, de la sensibilidad general, ¿sí? Y entonces yo tengo también dentro de la corteza cerebral áreas de asociación que son muy importantes, sobre todo el área de Wernicke, que se las he estado mencionando con cierta regularidad. Y pues vemos que hay muchas formas de ver cómo son las funciones, cómo es la funcionalidad de la corteza cerebral en función de lo que realiza cada una de ellas. Hay muchas áreas trabajando la asociación entre las distintas regiones para que podamos entender nuestro mundo, para que podamos comprender nuestro entorno, para que podamos entendernos a veces hasta nosotros mismos. Y entonces, pues, es ubicar esas áreas nada más para tener una idea de qué va a pasar cuando se obstruye la arteria que le da la irrigación ahí. Y entonces, pues nosotros sabemos que a nivel de la corteza cerebral hay 6 capas de células y algunas de ellas son granulares y otras no. Se supone que las capas que son sin granulaciones, la corteza de tipo agranular, presenta una gran cantidad de células piramidales y que esto es fundamental o es característico de las zonas motoras. En cambio, las zonas de la corteza que presentan capas granulares, donde prácticamente no hay células piramidales, sino que son de otro tipo, esto es característico de las zonas sensitivas primarias. Y ya ustedes verán cómo les hablarán ahí en histología de las células gigantes de Betz, por ejemplo, para que vean que tienen que ver con las distintas regiones de la corteza cerebral. Y hay algunas en donde son como mixtas y estas son las que se encuentran en las zonas de asociación, ¿sí? Esa corteza cerebral pues, tiene conexiones con el tálamo, ya lo vimos, que es muy importante porque el tálamo es el que le permite que pase toda la información sensitiva que viene de todo nuestro cuerpo, que se relaciona a esas conexiones del tálamo con las zonas específicas de la sensibilidad. Y pues nosotros sabemos que también tiene que ver con las zonas de asociación para que podamos darle respuesta correcta a todos esos estímulos que nos llegan. En el caso, pues en la corteza cerebral hay una área o hay unas áreas donde se interpreta toda la información que llega. Esto generalmente es en el hemisferio dominante. Pero también nosotros sabemos que se le va a dar respuesta a partir de esa información que llega para que yo ya ejecute aquello que me está pidiendo mi propio cuerpo a veces. Y pues hay áreas en donde se maneja la personalidad y que a veces tienen que ver con la capacidad que tengo de recordar o con la capacidad que tengo de actuar o con la capacidad que tengo de adecuarme a una situación
o la incapacidad de hacer eso. Y entonces también ahí entra la fase del estudio, en donde yo puedo tener una concentración muy buena, excelente, que me permite recordar todo, aprender todo, entender todo, hacer un análisis de todo, o a veces incluso soy muy distraído, y no es que no tenga la capacidad, pero esas áreas que yo tengo se dispersan muy rápido. Y esto pues es entrar en el terreno de la psiquiatría y no nos vamos a meter ahí. Y también hay áreas en donde ya habíamos dicho, en el área prefrontal, donde se elabora el pensamiento. A partir de esa elaboración del pensamiento yo puedo escribir hasta libros de ciencia ficción, porque puedo planear el futuro, puedo predecir, tratar de predecir lo que va a pasar si actúo de tal o de cual forma. Y todo esto pues es algo que se hace en el lóbulo prefrontal, más que algunos de repente nos disparamos mucho y hacemos pronósticos totalmente alejados de la realidad. Y entonces, pues yo sé que también en ese lóbulo prefrontal tengo que analizar todo lo que estoy percibiendo sensorialmente, por qué lo estoy percibiendo. Y también, pues en función de lo que yo ejecute, también medir las consecuencias de esas acciones que yo haga. Eso lo hace el lóbulo prefrontal, porque también es el que va a resolver los problemas que se nos presentan de toda índole. Al tratar de hacer esto, tengo que tomar todos los datos que hay alrededor para poder hacer un análisis correcto, controlar lo que yo voy a hacer, dar una respuesta correcta. Entonces, todo eso son funciones que hace la corteza cerebral, pero pues no nos vamos a meter tan profundamente, porque ahí también se da el pensamiento, en donde hay una estimulación que viene de muchos lugares, de muchas partes de nuestro cuerpo, y vienen de afuera, y vienen de las estructuras somáticas, y vienen de las estructuras viscerales. Y entonces, ahí toda esa información que llega está estimulando a diferentes regiones del sistema nervioso. La corteza, el diencéfalo, el sistema límbico, la formación reticular, y todo esto se tiene que regular. Todo eso se tiene que poner a trabajar en conjunto, ¿sí? Para que yo pueda elaborar un pensamiento del por qué o del para qué. Y pues la memoria también. Pues esa memoria puede ser a corto plazo, ¿sí? O primaria, o a largo plazo, que es ya la memoria permanente, que se conoce como secundaria o terciaria, que tampoco vamos a ver mucho de ella. Cuando vemos imágenes del hemisferio cerebral, nosotros vamos a ver, ¿sí?, que un hemisferio tiene sus lóbulos: occipital, parietal, frontal, temporal, y va a tener otras estructuras. Esta sería la cara medial de un hemisferio cerebral. Esta las vamos a ver cuando nosotros nos metamos a ver lo que es el sistema límbico. Esto nomás se los puse así como un ejemplo aquí de cuando yo estoy viendo, oyendo, tocando, pues tengo que poner atención para ese evento que se está dando. Si yo pongo atención y trato de concentrarme, voy a consolidar lo que ese evento me está enseñando y lo voy a guardar en la memoria. Pero si yo me distraigo, pues entonces esto no va a funcionar. Si yo no miro con atención, no oigo, no escucho, porque hay personas que oyen, pero no escuchan, oyen, pero no entienden lo que están oyendo. Si me da miedo tocar, palpar, percibir a través de esos sentidos, pues entonces yo voy a perder tal vez de algo que me va a impedir consolidar esa información para que yo pueda guardarlo en la memoria. Y entonces, muchas veces cualquier estímulo, cualquier acto de comportamiento, eso implica un circuito, ¿sí?, sensitivo motor. ¿Por qué? Porque voy a tener un estímulo sensitivo a través de una estimulación que se va a dar en un receptor periférico. Esa estimulación va a tener una respuesta. Y entonces, en algún lugar, ¿sí?, de esa vía sensitivo-motora, hay estructuras que van a aprender lo que pasó y por qué pasó. Si yo llego y toco algo que está caliente porque soy niño y desconozco que eso es dañino, me voy a quemar. Pero eso me va a dejar un aprendizaje de que no vuelvo a tocar superficies calientes, de que no vuelva a hacer eso que me causó dolor. Entonces yo aprendí y lo voy a guardar en la memoria. Y entonces, pues muchas veces estas estructuras que tienen que ver con la memoria, pues cuando somos pequeños, niños que estamos creciendo, la plasticidad que hay en el cerebro es tan grande que nos permite,
¿sí? Aprenderlo para modificar a partir de esa experiencia lo que me dañó o lo que me benefició o lo que no me gustó. Y entonces se hace una serie de estudios que se ha demostrado que el hipocampo, que es una parte del sistema límbico, es muy importante en la consolidación de la memoria a largo plazo. Y entonces para eso pues, yo tengo que incidir mucho en este evento a través de mirar, oír, tocar. Y aquí, pues yo podría decir, ese mirar implica ver esquemas, pero también hacerlos. Porque ahí tendríamos que meter esa posibilidad de hacer cosas, de hacer, para que podamos consolidar eso. Ese hipocampo, pues ya lo vamos a ver cuando estemos viendo el sistema límbico, porque está situado ahí en la región medial. Todo esto es el sistema límbico que nosotros vamos a ver. Aquí está la región del hipocampo, aquí está la amígdala, que es un ganglio basal que participa con el sistema límbico, porque aquí es donde se regula, donde se maneja lo que es el temor, el miedo, la agresividad, en esta parte que es la amígdala. Y entonces, pues en este hipocampo alrededor hay una serie de estructuras, o que es lo que se conoce con el nombre de corteza parahipocampal, que tienen que ver con la memoria. Bueno, pues esto no es más que otra vez lo mismo de los centros nerviosos donde se manejan las diferentes funciones de la corteza cerebral, y lo que yo les comentaba, tenemos los homúnculos en donde la imagen de la figura humana está representada en toda la corteza, tanto motora como sensitiva. Y entonces, por ejemplo, aquí en la corteza somatosensorial son las áreas de la sensibilidad general que se localizan en la circunvolución postcentral, porque ahí está el área 312. Y ahí es donde se registra toda la información que tiene que ver con la temperatura, ya sea frío o calor, el tacto grueso, la presión, el dolor, y también ahí llega la sensibilidad propioceptiva, que es la posición y el equilibrio y la postura que tenemos nosotros. Y si nosotros vemos, está deforme la figura. ¿Por qué? Porque hay zonas del cuerpo que tienen mayor sensibilidad que otras. Por ejemplo, aquí ven la lengua, que tiene una área que es mucho mayor que otras regiones del cuerpo. ¿Por qué? Porque la lengua tiene el sentido del tacto muy aumentado. Si ustedes han ido con el dentista y les ponen anestesia, cuando salen del dentista sienten que la lengua se les está saliendo porque la sienten grande. O si ustedes tienen una pequeña lesión en el paladar y lo tocan con la lengua, sienten como si fuera un cráter así muy grande. ¿Por qué? Por el sentido del tacto tan aumentado que tiene esta estructura. Y lógicamente, pues la lengua también percibe dolor. Si se la han mordido, bueno, pues también saben que duele mucho. O si se la han quemado cuando toma uno café de repente sin fijarse que está hirviendo, pues también duele mucho. O a veces nos sale una pequeña ulcerita y nos molesta y nos molesta. Hay áreas que no tienen mucha sensibilidad. La mano, por ejemplo, tiene una gran sensibilidad, por eso está tan ampliado en lo que es el homúnculo. Algunas áreas de la cara, como los labios, por eso no es que esté aquí como medio enojado, trompudo, no, sino que los labios también tienen una sensibilidad incrementada, por eso es esa representación del homúnculo. Y así como está en la corteza somatosensorial, está también la corteza motora. En el área precentral está el homúnculo motor. Y bueno, pues nada más hacer esquemas donde van ustedes a poner dónde están las diferentes funciones que realiza. Sí, la corteza motora, pues localizada en la circunvolución precentral, ahí se controla la actividad muscular y los movimientos de las extremidades, la cara, el cuello, etc. Las áreas visuales, ¿dónde están? Las áreas auditivas, ¿dónde están? En el lóbulo parietal las auditivas, en el lóbulo occipital las visuales, y áreas de asociación que se encuentran en ellas. Y entonces nosotros tenemos aquí, y esto es algo que ya cuando se integra, yo tengo desde la corteza cerebral, donde están las neuronas motoras superiores, ¿sí? Ahí está la corteza motora, donde se planifica, se inicia y se le da dirección a los movimientos voluntarios. Desde aquí, desde la corteza motora, va a bajar a través de una serie de fibras a los centros del tronco encefálico para algunos movimientos básicos y control de la postura. Desde aquí también pues, va a bajar a través de unas interneuronas hacia la médula espinal.
Pero también sé que desde la corteza motora que llega a las neuronas motoras inferiores que están localizadas en las astas anteriores de la médula espinal y de ahí sale hacia el músculo esquelético, ¿sí? Por otro lado, yo sé que la corteza recibe información del cerebelo. El cerebelo ya recibió toda la información de nuestra posición en el espacio del tono muscular y desde ahí lo manda a la corteza. Pero también los ganglios basales, que los vamos a ver después, vamos a ver que tienen que ver con el sistema motor extrapiramidal y que son, y muchas veces ahí tendríamos que recordarlo, los que inician el movimiento correcto. Y entonces todo eso se le da la información a la corteza para que le dé seguimiento, para que le dé la planificación adecuada y la corrección que se tenga que hacer en base a la información que le están enviando el cerebelo y los ganglios basales. Recordando que el cerebelo recibió información de la cabeza y del tronco. De ahí, pues es integrar toda la información. Ya del cerebelo, pues ya sabemos cómo está, dividido, eso ya lo hemos visto, las vías que tiene el cerebelo, funciones que tiene el cerebelo, y aquí pues es integrar una vía. Si yo tengo, ¿sí?, información que llegó al cerebelo, del cerebelo va a pasar al núcleo rojo, esta vía. Del núcleo rojo pasa al tálamo, del tálamo sube a la corteza motora, de la corteza motora baja. Una parte de esta información que va a bajar regresa al cerebelo para decirle lo que se está regulando y cómo, y entre ellos dos interactuar. Pero otra parte baja hasta la médula espinal o hasta el tronco cerebral. ¿Para qué? Para dar la inervación al músculo estriado esquelético, ¿sí? Y aquí nosotros también podríamos ver que desde el cerebelo que llega información al núcleo rojo, de aquí baja información a través de un fascículo que es el rubro espinal, el retículo espinal, el vestíbulo espinal, todos esos que van a formar el sistema motor extrapiramidal. ¿Para qué? Para regular, coordinar los movimientos. Quien los ejecuta es el córtico espinal. Quien los regula o los coordina es la vía extrapiramidal. Entonces, si ustedes ven este pequeño esquemita, les da una idea de cómo se maneja la vía de la propiocepción y la vía motora que le da respuesta a esa vía propioceptiva. Esta, pues también es ver cómo están las áreas donde se inicia el movimiento, que de ahí van a ir hacia la corteza del lóbulo parietal, que estas áreas van a ir a la corteza motora primaria, desde donde salen neuronas que van a ir a darle información hacia la médula espinal. De esa médula espinal, pues nosotros sabemos también que va a dar una información que va a permitir que se regrese el cómo se están haciendo las cosas hacia el paliocerebelo, porque una motoneurona espinal va a ir hacia una fibra muscular extrafusal para que se contraiga o se relaje. Y esa fibra muscular extrafusal va a enviar la respuesta o información más bien al paliocerebelo de cómo, perdón, la fibra muscular intrafusal que está ahí adentro va a enviar la información al paliocerebelo para que le diga que hubo modificaciones en su tono, en su posición, y desde ahí del paliocerebelo van a ir otra vez a la corteza motora primaria para que ésta haga las correcciones adecuadas. Y de esta corteza que hace las correcciones hacia las motoneuronas espinales otra vez, también le regresa la información al cerebelo para decirle que ya se está haciendo la corrección. Entonces, son una serie de flujogramas que se pueden hacer para poder entender cómo trabaja el cerebelo y la corteza cerebral. Y entonces, pues nosotros ya aquí habíamos visto todo esto relacionado con el cerebelo. Y esto de los ganglios basales lo dejamos pendiente porque lo vamos a ver después. Entonces, esto era nada más presentarles esa nueva forma de los hemisferios cerebrales, sobre todo en función de lo que hace la corteza cerebral, porque nosotros tendríamos que recordar todo lo relacionado con las fibras, con la sustancia blanca de los hemisferios
cerebrales, y que es algo de lo que vimos ayer. Entonces, pues si ustedes recuerdan, ayer veíamos otra presentación en donde hablábamos de cómo estaba la sustancia blanca en los hemisferios cerebrales. Y decíamos que esa sustancia blanca pues está constituyendo diferentes tipos de fibras. Unas eran las fibras de asociación, otras eran las fibras comisurales y otras eran las fibras de proyección. ¿Qué eran o qué hacían las fibras de asociación? Conectaban distintos grupos cerebrales en el ¿Saben qué? conectaban distintos lóbulos cerebrales en el mismo hemisferio. Distintas áreas dentro de un mismo hemisferio. Esas eran las de asociación. ¿Y las comisurales? Son las que conectan las mismas áreas de ambos hemisferios, ¿no? De ambos hemisferios. ¿Y las de proyección? Las que conectaban los hemisferios cerebrales con el resto del sistema nervioso central. Con estructuras de niveles inferiores. Y dentro de las fibras comisurales, ¿cuál era la más grande e importante? El cuerpo calloso. El cuerpo calloso. Y dentro de las fibras de proyección, una estructura que no debemos de olvidar, ¿cuál era? Una estructura que está formada por 3 porciones, un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior. La cápsula. ¿Cuál? Cápsula interna. Tengo la cápsula interna, porque yo tengo cápsula interna, cápsula externa, cápsula extrema. Entonces era la cápsula interna. Y en esa cápsula interna, ¿en qué región de la cápsula interna pasa el fascículo córtico-espinal? En el brazo occipital o posterior. En el brazo posterior. Bien. Y entonces, pues, como ven, pues hablar de la corteza cerebral es meternos con todo lo que tiene que ver, que conecta la corteza con otras áreas. Y todo eso es la sustancia blanca. Entonces ya decíamos nosotros que la corteza o los hemisferios cerebrales que forman el telencéfalo, pues van a estar constituidos como el resto del sistema nervioso de sustancia gris y sustancia blanca. Que aquí la disposición era en cuanto a la sustancia gris periférica, formando la corteza cerebral, y la sustancia blanca central, formando la corona radiada y otras estructuras. Y que en el fondo o en la profundidad de esa sustancia blanca también va a haber acúmulos de cuerpos neuronales que reciben el nombre de ganglios basales o núcleos basales, que los vamos a ver mañana. Y entonces en el caso de la corteza, decíamos que si la pudiéramos extender, ocuparía más o menos un espacio de 1 metro cuadrado. Lo que implica que pues, no cabe dentro de la fosa craneal donde está localizada. Por eso tiene una serie de dobleces o plegamientos, y que cada plegamiento de la corteza se conoce con el nombre de giro o circunvolución. Por eso decimos que el ser humano tiene un giroencéfalo, por toda la presencia de estos giros. Giros frontales, giros parietales, giros occipitales, giros temporales o circunvoluciones frontales, parietales, occipitales o temporales, que a veces se clasifican en función de la posición que ocupan, como superior, medio, inferior o
como precentral o postcentral, o también supraorbitarios porque están arriba de la órbita. En algunos casos nos hablan de uno que tiene una forma de cuña, o el angular que da la vuelta, es por la forma del ángulo que forma. Entonces hay una gran cantidad de nombres que podríamos encontrar, pero pues que a veces no son tan fáciles de distinguir, porque yo, por ejemplo, aquí tengo lo que es la región frontal. Yo tengo esta circunvolución, que es la circunvolución frontal superior, la circunvolución frontal media, la circunvolución frontal inferior. Aquí tengo, si yo busco aquí lo que es el surco central o de Rolando, que es esta es la circunvolución precentral, esta es la circunvolución postcentral. Esto es la circunvolución temporal superior. Aquí no se aprecia bien una circunvolución temporal media. Podría ser esta la circunvolución temporal inferior. Este podría ser el giro angular o circunvolución angular. Y entonces, estos nombres a veces, pues, no es algo que tengamos que manejar ahorita, pero saber que existen porciones de corteza separadas por una serie de fisuras pequeñas, poco profundas o muy profundas, y que cada porción de corteza va a hacer un giro o circunvolución. Que en la superficie, bueno, cuando hablamos de los hemisferios cerebrales, cada hemisferio tiene una superficie lateral o externa y tiene una superficie medial. Y a esas superficies o en esas superficies podemos ubicar a los diferentes lóbulos. El lóbulo frontal, que está delimitado hacia atrás por la cisura central o de Rolando. Y esa cisura central o de Rolando separa al lóbulo frontal del lóbulo parietal. El lóbulo parietal, que hacia atrás está separado del lóbulo occipital por una cisura que se llama parieto occipital. El lóbulo frontal y el lóbulo parietal, que están separados hacia abajo del temporal por la cisura lateral o de Silvio. Y entonces, cuando hablamos de los 4 lóbulos ya conocidos, frontal, parietal, temporal y occipital, sabemos cómo están delimitados a través de la presentación de estas 3 fisuras o surcos. Surco central o de Rolando, surco lateral o de Silvio y surco o cisura parieto-occipital. ¿A quién separa el surco central? Al frontal del parietal. ¿A quién separa el surco lateral? Al lóbulo temporal de los 2 que están arriba de él, que son el frontal y el parietal. ¿Y a quién separa la cisura o surco parieto-occipital? Al lóbulo occipital del lóbulo parietal. Pero sabemos que podemos hablar de otros 2 lóbulos. Uno que se llama el lóbulo de la ínsula, que cuando abrimos los labios de esta cisura lateral o de Silvio, en la profundidad de esa cisura lateral o de Silvio está el lóbulo de la ínsula, y el otro que estaría en la cara medial. Ese lóbulo que está localizado en la cara medial, a veces se maneja como lóbulo, a veces se maneja como sistema, que es el sistema límbico. Y hablábamos de que en términos generales, el lóbulo frontal participaba en funciones motoras, el lóbulo parietal en funciones sensitivas generales, el lóbulo occipital en funciones visuales, el lóbulo temporal, funciones auditivas, el lóbulo de la ínsula en aspectos o funciones gastrointestinales, y el lóbulo límbico tenía que ver con las emociones y la memoria. Entonces ahí pues nosotros tendríamos que ir ubicando cómo están cada uno de estos lóbulos, cómo están los surcos o cisuras que lo van a estar delimitando, porque aquí en este corte coronal yo veo los 2 hemisferios cerebrales, uno derecho y uno izquierdo, y veo cómo está la disposición de la sustancia gris periférica, cómo está la disposición de la sustancia blanca central. Veo la cisura lateral o de Silvio, por ejemplo. Veo o ubico los ventrículos laterales, veo o ubico el tercer ventrículo, y sé que a los lados del tercer ventrículo va a estar el tálamo y el hipotálamo, y también sé que lateral al tálamo va a estar la cápsula interna, y que la estructura, esta llamada cápsula interna, separa al tálamo del núcleo lenticular, que es un ganglio basal. Otro ganglio basal es el núcleo caudado, que esto los vamos a ver más adelante. Pero aquí pues era para ver cómo es la disposición de la sustancia gris y la sustancia blanca. Y si esta es la cisura lateral o de Silvio,
En el fondo, esto es lo que se conoce como un lóbulo de la ínsula. Entonces aquí, cuando yo hablo de los diferentes lóbulos, está el frontal, está el parietal, está el temporal, está el occipital, está el de la ínsula y está el lóbulo límbico que estaría en la región medial. Entonces aquí, pues ya nada más es empezar a ubicar estas estructuras, porque sabemos que esa superficie de los hemisferios cerebrales, desde el punto de vista didáctico en parte, podemos nosotros dividirlo y esto a partir de unas áreas que se conocen, que manejaba un investigador, Brodmann, que dividió y encontró él 52 áreas en la superficie de los hemisferios cerebrales. Y les comentaba yo ayer que hay otras personas que encuentran otro número de áreas, pero pues es una cuestión de la más manejada, es el mapeo de Brodmann, en donde pues hay áreas en el lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital, que tienen funciones precisas, funciones específicas, y que algunas de ustedes las tendrán que recordar. En el lóbulo frontal hablamos de que tienen que recordar el área 4, que es el área motora primaria, localizada en la circunvolución precentral o prerolándica, el área motora suplementaria, complementaria o secundaria, que es el área 6, el área para el movimiento de los globos oculares, que es el área 8, y las otras áreas que hay ahí que tienen que ver con funciones mentales elevadas en general, hablando ahí del pensamiento abstracto, crítico, intelecto, pensamiento matemático, que son las 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Otras áreas que tienen que ver con el habla, que es importante, que es el área de Broca, que es el área 44 y 45. Y entonces ahí nosotros vemos todo lo que hay en el lóbulo frontal. En el lóbulo parietal, en ese lóbulo parietal dijimos que era sensitivo, principalmente hablando de sensibilidad general. Y ahí está un área que es importante, que es el área 312, que está localizada en la circunvolución postrolándica o postcentral. Esta área 312 es la que recibe información de tacto, presión, temperatura, dolor, propiocepción, ¿sí? Y entonces, ahí junto con esas áreas 312 hay otras áreas de asociación, que son las 5 y las 7, pero también encontramos en la parte baja de ese lóbulo parietal, ¿sí? En parte dentro del lóbulo parietal, pero también dentro del lóbulo temporal y dentro del lóbulo occipital, un área muy importante que es el área de la comprensión, que es el área de Wernicke, que es el área 39. Y en el lóbulo occipital, pues nosotros encontrábamos todas esas áreas que tienen que ver con la visión. El área 17, que es el área visual primaria o principal, y otras dos que son de asociación, que es la 18 y la 19. En el lóbulo temporal encontrábamos, entre otras cosas, las funciones de la audición, en donde encontrábamos tres áreas importantes, la 41, la 42 y la 22. Y en estos casos, pues muchas veces la 41, que es la principal, y las otras dos que son de asociación. Y entonces aquí, pues nosotros vemos cómo están divididas, repartidas esas áreas en la superficie de la corteza cerebral, de los hemisferios cerebrales. Y hablábamos de que este señor Brodmann lo dividió en 52 áreas, ¿sí? Y entonces, pues a partir de ahí nosotros tendremos que empezar a recordar cuáles son esas áreas. Mencionábamos esto hace rato también, las capas que existen en la corteza cerebral. No se las voy a preguntar estas porque esto es de histología, nada más era para que vieran cómo hay 6 capas. Y si ustedes recuerdan, otra forma de manejarla o de clasificarla es que la información que llega a la corteza llega a las áreas a las capas de la 1 a la 4, y las capas 5 y 6 es de donde sale toda la eferentación, todas las respuestas. Y entonces, pues estas son, desde el punto de vista histológico, las 6 capas que presenta la corteza cerebral. Y decíamos que hay zonas que son las más desarrolladas de lo que conocemos como neocórtex, que es donde hay 6 capas, y que hay otras donde son de 3 a 6 capas, hay áreas de transición.